Hola mundo, hola a todos, bienvenidos a esta nueva aventura. Primero que nada, si estás en este video, suscríbete a nuestro canal aquí y activa la campanita para saber cuando hayan nuevos videos. Hoy vamos a hacer el Trail de Nakasendo, también conocido como el Camino del Samurái. La mayoría de las personas suelen hacerlo de Tsumago a Magome, o al revés, Magome-Tsumago, que son más o menos entre 8 y 9 kilómetros. Nosotros vamos a salir, o ya salimos, de Nakasugawa, que es donde nos estamos hospedando, y vamos a tener un trail de aproximadamente 20 kilómetros. Acompáñenos en esta aventura y les voy a contar también la historia para que se pongan en contexto. Espero que les guste. Este trail que estamos haciendo hoy en día entra en auge durante el periodo Edo, también conocido como el periodo Tokugawa, y va desde 1603 a 1868 aproximadamente. Es muy conocido porque es un camino que recorrían los señores feudales, los samuráis, para ir desde Kioto a Tokio. Tokio en ese entonces se llamaba Edo, por eso del periodo Edo. Para entender un poco más la historia, vamos a ponernos en contexto. Es el siglo XVII y Edo, que es conocida como Tokio, era solamente un pueblo pesquero. Esto es muy importante y lo voy a enfatizar porque un siglo más tarde, en el siglo XVIII, Edo habitaba más de 1 millón de personas, quizás la ciudad más poblada del siglo. También tenemos que entender que en ese periodo Japón vivía bajo continuas guerras civiles entre señores feudales conocidos como daimyo. En una de esas guerras civiles gana el señor Tokugawa y es por este motivo que el emperador decide nombrar a Tokugawa como shogun. El shogun es el líder del shogunato. Y el shogunato es el gobierno militar que caracterizó justamente a Japón entre los siglos XVII y XVIII. Empezaría así la dinastía Tokugawa, que duraría 250 años y cambiaría Japón para siempre. Un país y una época en donde todo el mundo quiere tu poder y tu cargo, obviamente, y por supuesto tu cabeza, son fundamentales las estrategias que apliques para mantenerte en el poder. Y en el caso de los Tokugawa no era nada diferente. En ese entonces todavía había otros daimyo, otros señores feudales, esperando su oportunidad para tomar el poder. Es por eso que el señor Tokugawa aplicó ciertas estrategias y ciertas medidas para mantenerse en el poder y así controlar a los señores feudales. Entre las medidas para controlar y vigilar el poder de los daimyo
tenemos, lo primero que hicieron fue quitarle todo el poder real al emperador. Le dejaron mantener su residencia en Kioto, pero trasladaron la capital del país a Edo. Por otro lado, limitaron por supuesto el poder de los daimyo. Les limitaron el número de castillos que podían tener y que podía haber en cada dominio. De igual manera, limitaron las alianzas entre los daimyo. Por supuesto, los cargaron de impuestos. Pueden pasar siglos, pero estas medidas siempre están. Por último, en cuanto a los daimyo, se les impuso una medida más. Tenían que vivir alternamente un año en Edo y otro en sus dominios, y sus familias, mujer e hijos, residían siempre en Edo. Esto implicaba, por un lado, un gasto económico doble, porque tenían que mantener dos residencias, y también que estuvieran lejos del centro de su poder. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué me contaste toda la historia del periodo Edo? Bueno, justamente es para ponerlos en contexto del motivo por el cual se genera esta ruta y entra en auge en ese periodo. Justamente los señores feudales tenían que viajar de Kioto a Edo y se utilizaba esta ruta. Este tramo que estamos nosotros recorriendo en este momento es quizás el único tramo que se mantiene aún virgen y que uno puede caminarlo. Los otros tramos son en gran parte, en su mayoría, rutas hoy donde transitan vehículos. Tema aparte, vamos a hacer sonar esta campana para espantar los osos que vemos. Centrémonos un poquito más al contexto económico y comercial. Aprovechando la presencia de españoles y portugueses en la zona del Pacífico, se envió la primera embajada japonesa a Occidente en el año 1914. En los años siguientes, se decide romper relaciones con los occidentales por considerar que el comercio y el cristianismo no eran más que una antesala a una conquista militar. Así, en 1616, se cierra el puerto y se expulsa a los misioneros cristianos, iniciando así un aislamiento de siglos. A pesar de este aislamiento para con el mundo y por haber centralizado la capital en Edo, el país empieza a crecer económicamente. Con la bonanza económica, el shogunato y los feudales empiezan a acrecentar su riqueza. Por supuesto, esto los lleva a querer más dinero y más poder también. Y no se les ocurre la mejor idea que generar un nuevo impuesto para los campesinos. Con esto, obviamente, los campesinos estuvieron muy molestos y se les oponen a este nuevo impuesto. No quieren vender su mercadería y generan una hambruna a mitad de este shogunato.
Ahí se afilan las uñas los osos. Bueno, se preguntarán cómo termina este periodo Edo. El shogunato intenta varios tratados, pero se empieza a deteriorar a partir de más o menos 1837. En 1842 se empieza a abrir los puertos, se empieza a comerciar con el mundo y ya estaba en su último estadio esta dinastía. ¿Se acuerdan cuando fuimos al templo Meiji? Que yo les contaba que estaba el emperador Meiji y la esposa Shoken, que le habían hecho ese templo en 1920. Bueno, aquí inicia de nuevo este Meiji con su nuevo reinado, una nueva dinastía. Por eso es que después aparece en 1920, en una hermosa época para Japón. Seguramente ustedes se preguntarán qué tiene que ver este camino o este trail con los samuráis, porque recordemos que también es conocido como el camino del samurái. Bueno, justamente los samuráis, que son los guerreros antiguos de Japón, andaban en este camino recorriendo desde Kioto a Edo. Recordemos que los samuráis eran parte de la élite militar que gobierna al país durante el periodo Edo. Obviamente, el periodo cumbre de los samuráis es previo al periodo Edo porque era una época de gran inestabilidad y continuas luchas de poder entre los distintos clanes. Luego, cuando entra la dinastía Tokugawa, paradójicamente los samuráis empiezan a tener menos privilegios y estatus sociales y este proceso termina y culmina con la desaparición de los samuráis. Es por eso que es muy mencionado este trail como trail de los samuráis, porque una vez que finaliza el periodo Edo, desaparecen, por decir de alguna manera, los samuráis. Nos encontramos en las ruinas del castillo Sumago y aquí concluimos nuestra caminata. Espero que les haya gustado y que hayan sido transportados al pasado, al periodo Edo. Por supuesto, los esperamos en nuestra próxima aventura. Te hago ver cómo hacían los samuráis.